En condiciones de gran altitud y o alta temperatura ambiental, el uso de un sistema de inyección de agua puede restaurar el empuje de un motor a reacción y aumentar la potencia de un motor turbohélice. Típicamente, el sistema de inyección de agua se activa al mover el acelerador a la posición de despegue. Declaramos en la lección introductoria que la potencia de salida de un motor de turbina de gas depende de la masa de aire que fluye a través de él y de la aceleración impartida a esa masa de aire. En condiciones de gran altitud y o alta temperatura ambiental, la densidad del flujo de aire a través del motor, y por lo tanto, la masa de ese flujo de aire disminuye, lo que causa una reducción del empuje en el caso de un motor a reacción, o una reducción de la potencia del eje en el caso del motor turbohélice. Para restaurar, o, como a veces ocurre, aumentar la potencia de salida de un motor, el flujo de aire que pasa a través de ese motor puede enfriarse rociando agua en él. La cantidad de agua transportada para su uso en estos sistemas de inyección de agua puede ser grande. El Boeing 707 y el DC-8 solían llevar aproximadamente 300 galones de fluido de inyección de agua por motor, que debían ser utilizados durante los 3 minutos de despegue y ascenso. Esto equivalía a una tasa de flujo de agua de 100 galones por minuto. El flujo de combustible a través de cada motor al despegar era de 9.000 libras por hora, o aproximadamente 22 galones por minuto. Esto dio una relación de flujo de agua a flujo de combustible de 4.5 a 1 a través del motor durante aquellos periodos en que se utilizaba la inyección de agua. Este diagrama muestra el nivel máximo de potencia disponible de un motor turbojet típico de diseño temprano. La potencia de este motor está limitada artificialmente por un componente en el sistema de control de combustible del motor. ¿Cómo sucede esto? No es nuestra preocupación aquí. Sin embargo, el 100% de la potencia sigue estando disponible incluso hasta 25 grados Celsius, que es ISA 10. A temperaturas ambientes superiores a esto, sin embargo, la potencia disponible disminuye. Ahora podemos ver la curva de restauración de potencia para el mismo motor después de que se ha utilizado un sistema de inyección de agua para restaurar la potencia disponible del motor de nuevo al nivel del 100%. Sin embargo, la capacidad del sistema de restauración de potencia está limitada a solo quizás 25 grados Celsius por encima de ISA. La razón para limitar la restauración del empuje del motor turbojet a su rendimiento nominal es que aunque la masa del flujo de aire podría incrementarse con relativamente pocas complicaciones al aumentar la velocidad del compresor, la presión máxima en la salida del compresor debe ser limitada para evitar que la carcasa del compresor del motor se agriete bajo las presiones excesivas que se generarían al usar tal procedimiento. Este diagrama muestra la curva de potencia de un motor turbohélice de diseño temprano típico sin un sistema de aumento de potencia en funcionamiento. Ahora la potencia de salida del mismo motor se ha incrementado en un 15% mediante un sistema de aumento de potencia. Tenga en cuenta que en este caso particular, el aumento de potencia utiliza agua metanol en lugar de agua pura. Más sobre este fluido más adelante. En el caso de un motor turbohélice, si se inyecta el agua en la cámara de combustión, que es, con mucho, el método de inyección de agua más popular, el flujo másico a través de la turbina se incrementa en relación con el que fluye a través del compresor en el motor turbopropulsor. Este aumento en el flujo másico a través de la turbina no se utiliza para incrementar las RPM del compresor y por lo tanto aumentar la presión de salida del compresor. En cambio, el aumento en el flujo másico a través de la turbina se absorbe al aumentar la distancia entre palas de la hélice para incrementar la masa de aire siendo empujada hacia atrás, manteniendo la velocidad de rotación del motor en no más que el máximo normal. Este procedimiento aumenta de manera muy efectiva la potencia en el eje del motor. Algunos motores de compresores centrífugos y también algunos motores de compresores de flujo axial, de diseño estadounidense, empleaban un sistema de inyección de agua en la entrada del motor. Desafortunadamente, la distribución de agua no era la mejor y también la cantidad de agua inyectada tenía que ser limitada para no provocar un apagón del motor. Como mencionamos anteriormente, la inyección de agua en la cámara de combustión incrementa el flujo de masa a través de la turbina en relación con el flujo a través del compresor.
debido a que se está extrayendo un nivel de energía comparativamente más bajo de la turbina. A pesar de que hay un aumento en el flujo de masa a través de ella, hay una disminución relacionada en la cantidad de presión y temperatura que se pierde a través de la turbina. Esto significa que hay un aumento en la cantidad de energía disponible, ya sea en la turbina o después de ella. Esto se puede utilizar para generar empuje adicional, ya sea impulsando la hélice en un rumbo de paso, en el caso de un motor turbohélice, o en el caso de un motor a reacción, incrementando la presión en la tobera propulsora. Un sistema de inyección de agua pura tiene algunos inconvenientes, no menos importante porque el agua debe usarse completamente durante el despegue. Si no, se congelará en los tanques a medida que la aeronave asciende a altitud. Es lógico requerir un líquido de inyección que no se congele. Así, se añade metanol al agua. El metanol sirve principalmente como anticongelante. Al inyectar refrigerante en la cámara de combustión, la temperatura de los gases de la turbina se reduce drásticamente. Sin embargo, si no se hacía nada para contrarrestar este hecho, reduciría la cantidad de energía potencialmente disponible, porque el turbojet es un motor térmico que depende de una gran caída de temperatura a través de su turbina. La ventaja de usar metanol es que al ser un combustible alcohólico, se quema y por lo tanto aumenta la temperatura de los gases, elevando la temperatura del gas de la turbina de vuelta a su nivel original. Para regular la cantidad de calor añadida, la cantidad de agua metanol inyectada en el motor debe ser regulada cuidadosamente. Esto se logra mediante un sistema de control de agua metanol. La proporción de metanol añadida al agua también debe ser controlada con precisión. Una proporción de 40% de metanol a 60% de agua en volumen asegura que los límites de temperatura del gas de la turbina nunca deben ser excedidos durante el uso del sistema de agua metanol. El aumento de empuje por postcombustión, o como a veces se le llama recalentar, hace uso del oxígeno sin quemar, que permanece en los gases de escape del motor para liberar más energía térmica. Esto se logra inyectando combustible en algún punto entre la turbina y la boquilla propulsora y quemándolo. La postcombustión se utiliza para mejorar el despegue, rendimiento en escalada y combate. Su uso está principalmente restringido a aeronaves militares. La única excepción notable a esto fue el Concorde, que fue la única aeronave de pasajeros que utilizó 4 turbojets de alto bypass con postcombustión. El combustible se introduce en el tubo de chorro a través de boquillas de descarga dispuestas centralmente, alrededor del eje de flujo. Esto permite que parte del gas de escape de turbina relativamente más frío fluya a lo largo de las paredes del tubo de chorro, que ayuda a enfriar el tubo de escape. Esto es necesario porque la temperatura de la llama del postcombustor puede superar los 1700 grados Celsius. Un tubo de escape de postcombustión está equipado con una tobera propulsora de área variable. El área de la tobera propulsora se restringe durante la operación sin postcombustión y se abre completamente para permitir el aumento del volumen de gas que se produce durante la operación de postcombustión. La selección del postcombustor generalmente es iniciada por el piloto al mover la palanca del acelerador a través de un tope o compuerta. El control de la tobera es automático. Cuando se enciende el combustible del posquemador, la presión en el tubo de escape, que se llama presión P6, aumentará. Esto provoca un cambio en la relación de presión a través de la turbina. La presión antes de la turbina se llama comúnmente presión P3, así que la relación de presión a través de la turbina es de P3 a P6. La tobera de área variable se abre automáticamente para restaurar la correcta relación P3-P6 en las cámaras de combustión. En la lección mencionamos que debido a que la velocidad de la llama del queroseno es solo aproximadamente 30 pies por segundo, para evitar que la llama en la cámara se apague de inmediato, tuvimos que reducir la velocidad del aire que entra en la cámara de combustión. En la cámara de combustión, utilizamos componentes llamados deflectores de llama y palas de turbulencia para lograr esa reducción en la velocidad.
Debido a esta baja tasa de llama, también debemos reducir la velocidad del flujo de gas a través del postcombustor para que la llama del postcombustor pueda permanecer estable. Esto se logra mediante un difusor que se coloca antes de la sección del postcombustor. Cuando se selecciona el postcombustor, se introduce una pulverización de combustible atomizado en el tubo de escape a través de los quemadores. La pulverización de combustible atomizado se enciende ya sea por un enchufe de encendido eléctrico o catalítico, o en algunos sistemas, encendido por chispa caliente. Una vez que se establece la combustión, la temperatura del gas aumenta considerablemente. El aumento en el empuje obtenido debido al uso de un postcombustor depende completamente de la relación de las temperaturas absolutas de los tubos de escape antes y después de que se quema el combustible adicional. Si, por ejemplo, suponemos una temperatura de corriente de gas de 900 grados Kelvin antes de la selección del postcombustor y la temperatura de la corriente de gas aumenta a 1500 grados Kelvin tras su selección, entonces la relación de temperatura se obtiene dividiendo 1500 entre 900. Esto nos da una relación de temperatura de 1.666. La velocidad de la corriente de gas en el tubo de chorro aumenta como la raíz cuadrada de la relación de temperatura en nuestro caso, es decir, la raíz cuadrada de 1.666 o 1.29. Esto significa que la velocidad del chorro de gas habrá aumentado en 29% y por lo tanto, el aumento en el empuje estático también será del 29%. Como se puede imaginar, el consumo de combustible aumenta drásticamente cuando se selecciona el postcombustor, por lo que su uso normalmente se limita a periodos cortos únicamente. Esto concluye la lección sobre el aumento de empuje.